Existen pocos conflictos que podrían estar tan vinculados con problemas psicológicos o emocionales como la disfunción eréctil. Y sin embargo, algunos a veces resignados, otros bajo la idea que con una pastilla mágica desaparecen todos los conflictos, en cualquier caso no acaban de tener una vida plena. ¿Qué vivencias emocionales detonan, están por detrás de la disfunción eréctil? Pues bienvenido a nuestro podcast de esta semana. Mi nombre es Maru Méndez y este programa se llama Volver a Brillar, programa que en esta ocasión tiene una dedicatoria sumamente especial para aquellas personas que atravesando por un problema de disfunción eréctil o viendo a un ser cercano atravesar por ello, hoy quieren descubrir qué más hay, cuál podría ser la causa raíz, la razón número uno detrás de la disfunción eréctil. Y bueno, pues yo, como te puedes dar cuenta, estoy feliz ya de esta oportunidad de compartir información, recursos que puedan ser de utilidad para nuestro auditorio y feliz igualmente de recibir a un gran invitado que el día de hoy me puede ayudar muchísimo para abordar este tema. Sergio Cuellar, bienvenido a nuestro podcast tan especial de este día. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Maru. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, a quien nos escucha, a todo el auditorio. Y bueno, esto es un tema que existe, pero del cual no se habla, Maru. Yo creo que existen situaciones en las que pues la gente se angustia, ¿no? La gente se preocupa al sufrir esta clase de problemas, sin embargo, lo sufre en silencio, ¿no? Que es uno de los principales detonadores de pues otra clase de enfermedades. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito alrededor de este tema tabú, pero que es una realidad. Bueno, disfunción eréctil entonces, ¿te parece, Sergio, si empezamos simplemente como poniendo sobre la mesa, ¿no? La definición general, la descripción general de este conflicto, pues como esa incapacidad para conseguir, para mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales. Un problema que se puede presentar de vez en cuando, que generalmente cuando es así, ni siquiera es que te pongas a escarbar qué pudo haber pasado, porque pues no se considera un motivo como de preocupación y sin embargo cuando empieza a volverse un problema continuo, cuando empieza a tener afectaciones en la propia autoconfianza, entonces puede además no solo, digamos, vivirse en ese orden de lo interno, sino además contribuir, vamos a decir hoy así, a problemas en la relación que posiblemente ya se estaban dando, pero contribuye y aumenta. Y desde luego, que técnicamente, no sé si lo habías escuchado tú, Sergio, se habla de cómo podría haber problemas, desde luego, de índole física, digamos, o factores de riesgos vinculados, ¿no? Si para que ocurra una erección se necesita que haya presión sanguínea, bueno, pues seguramente sería lógico suponer, como se nos explica, que hay enfermedades cardiometabólicas que podrían estar detrás de esto. ¿Lo has escuchado? ¿Te ha pasado a ti, Sergio, escuchar esto? Sí, claro que sí. O sea, hay una diferencia muy, muy grande entre la incapacidad física y la incapacidad psicológica. Hay un problema en particular que yo he visto bastante, digo, bastante número de veces relacionado con esto y es la depresión, fíjate. La depresión que luego viene, pero porque primero pasó algo antes, ¿no? Porque a lo mejor tuve un rompimiento y una separación de mi pareja previa, porque tuve más bien una separación laboral, es decir, una depresión que va a condicionar ella o sus tratamientos, alteraciones hormonales que pueden estar detrás. Es decir, que desde luego reconociendo uno que nosotros no somos médicos, que desde luego todo el contenido que hoy vamos a entregar tiene más bien que ver con la vivencia emocional, lo que sí me gustaría mencionar y explicar es que nunca he conocido un caso donde la sola presencia de diabetes o la sola presencia de hipertensión o la sola presencia de depresión, la sola presencia de estos factores sea la razón. Es más, alguien diría, no, pues es que tengo colesterol alto y me han dicho que puede ser un factor que predisponga. Bueno, pues no he conocido un solo caso donde la sola presencia de esto nos lleve a una disfunción eréctil como más bien una reacción en
cadena. ¿Cuáles podrían ser los conflictos emocionales detrás de esto, los conflictos de base? Que, digamos, si hoy verificáramos contigo, porque además hay mucha información, mucha literatura, muchos podcasts, muchos videos, ¿cuáles crees, Sergio, que podrían ser los problemas psicoemocionales que podrían estar detrás de esto? Pues primero que nada, inseguridad, ¿no? Y la ¿Ok? inseguridad de dónde emana, pues de algo que está fallando, una confianza en ti mismo, ¿no? Pero segundo, yo creo que es un trastorno de pérdida de poder, de sentirse como minusvaluado, ¿no? Okey, okey. Y sabes que no estás nada lejos de los conflictos generales, pero que me gustaría hoy, como pocas ocasiones, ir explicando con todo detalle para asistir al auditorio en una explicación que les pueda ayudar a entender cuál es, en su caso, digamos, recurro a esto, el primer detonador, ¿no? ¿Cuál fue en tu caso ese primer detonador que activó toda esta secuencia? Mira, en general, como conflictos, digamos, a alto nivel, estaríamos hablando de conflictos, desde luego, de impotencia, pero de impotencia porque me van a decir, pues sí, ya sé que no puedo físicamente, pero hoy me gustaría retarte porque muchas veces es el pensamiento, es lo que yo creo, o el miedo que tengo a no poder, que va a empezar a alimentar un círculo que en este caso es bastante vicioso. Y fíjate que sí, desde luego, conflictos de separación que alimentan el problema. Pero vayamos a casos, y decía yo que tengo 5 casos, y por cierto tengo 5 causas. Es curioso, Sergio Auditorio, es interesante observar que en primer lugar una gran cantidad de casos de disfunción eréctil, Sergio Auditorio, se presentan vinculados, ¿no? Cuando tú preguntas cuándo comenzó a pasar esto, cuándo fue el primer momento, y las personas responden, bueno, cuando esto ocurrió, yo estaba viviendo problemas económicos, perdí el trabajo o comenzó la jubilación. ¿Por qué les pasa a tantos hombres esto? ¿Es la edad? ¿Qué tiene que ver el problema económico? Se hace un rato es el maleficio de llegué al momento del nunca antes me había pasado. Bueno, en definitiva, el primer asunto, fíjate que se vincula y que sí que es muy, muy, muy observado, es que ante un problema fuerte económico, una pérdida de trabajo o el inicio de la jubilación, aparece un factor emocional importante de peso. ¿Por qué? Porque por un lado, es posible, ¿no? Que aunque yo no lo vivo como un autocastigo, porque nadie es que diga me autocastigo y entonces que venga este problema, es cierto que el solo hecho de haber tenido esta pérdida sí, digamos, detona un primer evento emocional, como una depresión. Depresión que viene por haber perdido algo en un territorio. Y en definitiva, hoy recordar, Sergio, ¿te acuerdas que hubo un podcast en el que hablamos de lo que ocurre con el ciervo, ¿no? Macho, cuando empieza ya a llegar a una cierta edad y pierde territorio porque algunos ciervos más jóvenes vienen y en su caso el territorio es la hembra, ¿no? Entonces, sea el territorio, por ejemplo, de un trabajo o sea solo el hecho, por ejemplo, de un proyecto que perdí, que no prosperó como yo creía. Lo primero, la primera vivencia que ocurre tiene que ver con ese conflicto económico, laboral o incluso ahora voy a explicar por qué de jubilación. Que uno diría que raro, porque esto tiene que ver esta depresión. Entonces sí condiciona un problema hormonal que luego tiene una repercusión en esta otra parte que parecía que no tenía absolutamente nada que ver. Y decía que quería explicar el problema de una jubilación como el caso de una persona, ¿no? Con la que trabajé bien reciente, en cuyo caso el problema de arranque no fue la depresión, sino un problema con vejiga. Pues aparece aparentemente un problema con vejiga que desde luego se intensifica con la pérdida de una ocupación activa, pero que pues claro, si se intensifica es que hubo algo antes, ¿no? En toda esta cadena. Y es cierto que
conforme yo escucho sus palabras y la manera en la que me plasma el problema, me parece que además nos ayuda a dejar bastante metafórica la situación. Él me dice, mira, la verdad es que sí me di cuenta que este problema se intensifica y yo pienso, he revisado y he tratado de ver qué pudo haber ocurrido, y me dice, yo pienso que el problema es la liquidez. Fíjate si no es esto interesante, Sergio, auditorio. Entonces él me dice, la verdad es que yo pues no tengo lo suficiente. Y como no tengo lo suficiente, no puedo estar soltando a diestra y siniestra, sino que tengo que ir soltando poco a poco. ¿No te parece interesante esta metáfora con el problema que él viene y me dices que estoy teniendo que ir al baño a cada rato? Sergio, no puedo estar soltando, sino que tengo que ir poco a poco. Sí, bueno, es completamente un espejo, ¿no? De lo que está viviendo en el interior. Es absolutamente un espejo y sin embargo, cuando hacemos arqueología emocional para entender un poco con más detalle qué puede estar detrás, porque hay cosas que en la plática no surgen. Cuando hablamos con las imágenes de su mente no consciente, cuando estamos buscando qué puede haber, ¿sabes qué? Le surge a él la imagen de su mujer recordándole algo que le decía su mamá, y es que si tú no trabajas, pues no puedes aspirar a ganar algo. Si tú no te esfuerzas, no puedes conseguir un resultado. Entonces, en este sentido, pues un primer tema es como no estoy trabajando, no voy a generar líquido, ¿no? Como no voy a generar líquido, entonces no puedo soltar y entonces tengo que ir poco a poco. Y así aparece este primer problema, ¿no? Tenemos acá nuestro primer problema exterior, el hombre que aparentemente tiene un problema de jubilación y que dice, pues tengo un problema de liquidez, que entonces esto tiene un impacto directo en vejiga y el asunto de que está yendo al baño continuamente, pero asunto que a su vez luego tiene otra implicación, porque entonces se empieza ya en el orden de lo psicológico a correr el pensamiento de quizás esté demasiado grande y quizás esté demasiado grande y este ya no es momento para cosas como las que hacía antes, porque una persona de mi edad pues ya no está en eso de las fantasías sexuales, fíjate. Y posiblemente esto le haya ocurrido también a otras personas, ¿no? Porque, bueno, finalmente esta fantasía sexual podría ser solo, Sergio Auditorio, pues como un cerillo que yo empleo, ¿no? Para calentar el boiler, para encender, ¿no? Como hacemos, ¿no? Cuando queremos que el agua caliente. Pero sin embargo, solo es un primer detonador que yo puedo emplear para empezar y después vincularme desde luego con motivos que no tengan nada que ver con la fantasía sexual. ¿Me explicó, Sergio? Sí, no, completamente, o sea, son espejos, ¿no? Pero que de alguna forma se van transformando, así como hablas de esa reacción en cadena, Exacto. ¿sí? Van migrando. Imaginemos un poquito ese juego del dominó, donde paras las fichas y haces figuras, que es a nivel mundial. Una va golpeando a la otra, ¿no? Y se van cayendo. Esto es más o menos parecido cuando hablas de esa reacción en cadena con este juguete. Nos va llevando del punto A al B, el B tiene consecuencia el C el D, y así nos vamos, ¿no? Y fíjate que, desde luego, hombre, el problema genérico que detona, que es el asunto de comienza la jubilación, ya no estoy activo económicamente como lo estaba, como lo solía hacer antes, perdí el trabajo, tuve problemas económicos, se cayó mi emprendimiento. Dependiendo de cómo lo viva la persona, pues a este hombre con quien trabajo empieza el problema a condicionar, decía ya, una situación en vejiga, pero hay otros que lo que condiciona, regreso aquí, es una depresión. Depresión que además, fíjate que es interesante cómo va a llevarme a pensar que como perdí el trabajo, que como soy un bueno para nada, porque a lo mejor alguien me lo decía así en casa, no me estoy esforzando lo suficiente y por mismo motivo no merezco el placer. Y me gustaría aquí hacer una puntualización muy específica. El problema económico, que luego condiciona una depresión, pero que inconscientemente conecta con la creencia de si no hay esfuerzo, no hay recompensa, si entonces uno no está trabajando, no merece el placer, nos lleva a una programación de antaño que posiblemente haya comenzado muchísimo tiempo atrás. ¿No? Es decir, si no trabajo duro primero no puede haber placer. Y entonces, para cerrar esta primera posibilidad, Sergio, me gustaría recordar lo que en la primera parte explicaba, que toda erección del pene es una respuesta natural, espontánea e involuntaria
que se da en el contexto de una excitación vinculada con goce y con disfrute. Y no sé si conforme lo voy diciendo entonces, Sergio, es más fácil entender que el contexto en el que se tiene que dar esta respuesta, que mi amigo el español dice que es independiente, que las definiciones en general nos dicen que son involuntarias, naturales, sin embargo sí tiene un piso y el piso se llama el goce, el disfrute, el placer. Cuando el goce, el disfrute, el placer no está permitido, porque así me lo decían en mi casa, porque años atrás alguien así me formó, porque he vivido siempre bajo la idea que para que haya disfrute primero tiene que haber trabajo duro y no estoy trabajando porque ya estoy jubilado o no estoy trabajando porque perdí un empleo y no tuve el resultado, entonces no merezco el placer. Se vuelve uno más de los problemas emocionales que está hasta la cocina en mi casa y yo entonces veo en la cocina, no tengo trabajo, no pude mantener mi emprendimiento, pero además ya estoy jubilado, pero ahora tengo un problema de vejiga, pero además he estado deprimido, pero además como estoy deprimido, mi mujer está enojada conmigo, ella piensa que no le estoy echando ganas a esto de la relación y lo que me faltaba encima a esta edad, donde aparece todo lo que nunca antes me había pasado, entonces se presenta el problema de disfunción eréctil que no me doy cuenta cómo está vinculado y cómo ha habido una llave de agua y de emociones que está alimentando gremlins en la cocina de mi casa y quisiera yo correr a todos los gremlins y decirles como en la película, fuera de mi cocina, fuera de mi casa, pero no me doy cuenta que hay algo que subyace. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio, con la situación de los problemas en cadena y los gremlins en la cocina, en las emociones que se reproducen y que una empieza a impactar a otra? No, pues hace completamente sentido, ¿no? Yo quería adicionar, además, a esa, digo, me parece, muy, muy, muy lógico, el miedo a no poder, Ok, ¿no? ok, vamos allá. Vamos allá entonces, ¿te parece? Vamos con el segundo tipo de problema. El primero, problemas económicos, de trabajo, o sea, laborales, productivos, ¿no? El segundo, y estás hablando tú del miedo a no poder, me parece que nos llevaría a una segunda causa que además puede ser bien útil entenderla bajo la pregunta, antes de que esto ocurriera, ¿dónde más o dónde antes no pude? Fíjate que en muchas ocasiones la presencia de un macho dominante, por ejemplo, el jefe, ¿no? Del presidente de la empresa, que claro que tiene su jefe regional, ¿no? Que puede ser todavía mucho más orientado a la acción, como en materia de yin y yang, la máxima expresión del yang, ¿no? Estos ejecutivos a los que nada les para, que trabajan bajo estrés hasta las 3 de la mañana, que incluso a las 12 de la noche están pensando cómo resolver o están buscando cómo acabar de trabajar y lo vinculo con la película de los gremlins nuevamente porque dice que al gremlin no se le debe alimentar pasada la medianoche. ¿No? Porque ¿qué va a pasar? ¡Pum! Esto se desquicia. Pasada la medianoche, pues resulta que muchas veces no acabo ya de resolver un problema y me empiezo a desesperar porque estoy agotado, porque estoy cansado. Pero interesante todo este contexto de aquel, ¿no? Decía yo, el presidente de la empresa, el ejecutivo, que vive bajo estrés, pero que siempre resuelve satisfactoriamente todos sus problemas. Pongo el ejemplo, conoce en algún momento a una mujer muy atractiva y por algún motivo empieza a entusiasmarle tanto como me contaba mi amigo el español y cuando más te gusta, cuando más dudas que no vayas a poder, donde entonces viene otro tipo de pensamiento no consciente y es que si no doy el ancho, atención a la metáfora de las palabras, ¿no? Si no doy el ancho, me pueden sacar. ¿Por qué antes de esto he pensado que no puedo? Porque estoy bajo estrés por un jefe que me está diciendo que si no doy el ancho voy fuera y entonces esto está dando gritos en mi cabeza porque a lo mejor no es el jefe que tengo, sino solamente el recuerdo de un padre que era sumamente imponente y que en algunas circunstancias de vida me hizo sentir que no puedo. O incluso, Sergio Auditorio, una mujer previa
una relación previa en la que el conflicto típico era que ella era súper agresiva, como si fuese como muy masculina, como con mucha actividad, ¿no? Donde toma mucho más ese rol a veces la mujer y hace sentir al caballero que no puedo. Me decía mi amigo el español en esta charla que tuvimos, te vas a veces a la cama pensando que eres un macho y a la hora de la hora la independiente te dice que no. Y yo más bien complementaría eso que él me decía. El que te dice que no es un pensamiento inconsciente del que posiblemente no te hayas dado cuenta. ¿Cómo ves esta segunda posibilidad, Sergio? No, pues completa, ya, para mí no es posibilidad, para mí realmente me parece un hecho, ¿no? No Exacto. dejemos de lado el observar que tenemos al gran comandante, y el gran comandante de todo nuestro cuerpo es el cerebro, ¿no? Entonces todo radica ahí. Y fíjate cómo además los gremlins sobre la cocina, ¿no? El efecto gremlin del que hemos hablado hoy, cuando entonces viene el problema, ya decíamos el número uno, pérdida de trabajo, jubilación, este segundo, de alguna manera estoy bajo un enorme estrés, así me conduzco en general en la vida, me pasa en el trabajo, pero me esfuerzo y lo consigo, una autoridad viene y me dice, no, igual si no das el ancho vas a salir, así que atención, me recuerda lo que mi papá me decía, que pues, a veces me hacía sentir que no puedo, y entonces esta emoción empieza a alimentar a otros gremlins adentro de la cocina, por lo pronto de mis pensamientos, que no solo son pensamientos, sino que como están alimentados por emoción, empiezan a hacer surgir otros miedos. Y luego entonces se llama, así como en la película, nuevos gremlins a escena, a nuevos conflictos a escena. Y viene entonces el tercer tipo de conflicto, el sentir que yo estoy separado de mi mujer o que la pude o la podría perder. Porque aquí, igual que puede haber ya un conflicto, y muchas veces en la cocina hay muchos conflictos al mismo tiempo, ¿no? Pero igual que puede haber el miedo a perderle, así como esto fomente aún más ese miedo a perderle, porque un fallo en la cama, un problema, digamos, de impotencia o como algunos se autodescriben de ineptitud, pues podría generar la idea, el pensamiento, alimentarlo, de que el tiempo de la relación está contado, ¿no? Y entonces este problema o hace que el hombre entonces entre en mayor tensión, no solo psicológica, sino emocional, lo que va a alimentar más emociones, más gremlins y menos imposibilidad en el fondo, ¿sabes, Sergio? De conectar con el asunto más importante que hay detrás de un encuentro íntimo, ¿no? El poder tomar contacto con el cuerpo, que no con el pensamiento, con las sensaciones y con lo que hay en el corazón, ¿no? Porque se trata de algo que muchas personas muchas veces dicen es que el problema es que no me estoy concentrando, ¿no? Bueno, claro, ¿cómo me voy a concentrar si así fuera el caso? Si a las 12:05 cerré la computadora o acabé de contestar un correo a mi jefe y cuando me acuesto sigo pensando en ese problema. Pero sobre todo, ¿cómo voy a poder llegar a esto si quiero controlarlo como si fuera un ejercicio mental donde todo se planea, donde paso a paso todo lo tengo ya yo previamente, digamos, registrado, haré el uno, el 2, el 3 y a la hora de la hora esto pues desde luego es algo inesperado en lo que se va desenvolviendo de una manera mucho más espontánea. Conflictos de separación entonces que ya estuvieran previamente sobre la mesa o conflictos de separación que se empiezan a alimentar bajo el miedo y bajo la idea que un fallo en la cama significará ineptitud y por lo tanto hará que en esta relación mi tiempo esté contado, puede provocar a su vez otro problema más y otro gremlin más a escena entra cuando alguien debatido prefiere renunciar que luchar, o cuando la mujer lo que piensa es justamente esto, él ya no está dispuesto a luchar ni por mí ni por la relación, y ni qué decir cuando encima entran los gremlins de la mujer, los problemas emocionales de la mujer para hacer que todavía este asunto se vuelva peor como una película de terror, ¿no? O al interior. ¿No? Cuando a lo mejor ella dice, claro, lo que pasa es que yo ya estoy grande, lo que pasa es que no lo motivo físicamente, no lo animo, mi cuerpo no es lo mismo, hay algunas partes en mí que se han caído
y no lo motivo igual que antes. Imagínate entonces, Sergio, el problema, cómo se empieza a hacer, diríamos, como la espuma, en el caso de hoy, como los gremlins que empiezan a inundar toda la ciudad, porque donde antes no había gremlins, donde antes no habría problemas, estas percepciones empiezan a invadir el escenario y así nos podemos ir hasta que la ciudad o el escenario donde se da nuestra relación con nosotros mismos y con los demás esté absolutamente llena de gremlins. ¿Te hace sentido esto, Sergio? Pues es de alguna manera, y como tú lo dices, ilustrándolo un poquito en pocas palabras, es como liberar tus demonios internos. Empiezas con uno que hace una aparición, pero ese uno, yo no sé, de alguna manera consigue la llave y de repente los libera a todos. Entonces, cuando te das cuenta a tu alrededor, estás danzando en una misa, pues llena de todos tus temores, tus miedos, que son otra cosa que los demonios internos que todos tenemos. Y sabes que se enreda, ¿no? Yo de repente ya no puedo hacer ni que esto se mueva, ya se me enredó todo esto, porque lo que hay es que estoy lleno de emociones y pensamientos que me hacen sentir mal conmigo mismo. Y voy a la cuarta causa entonces, complejo de inferioridad. No es que a nadie le guste y lo vea de esta manera. Cuando yo conversaba con mi amigo el español, le decía, ok, es que entonces con esa amiga que te gustaba mucho, quizás no te sintieras a la altura de las circunstancias. Y hasta se enojaba y me decía, no, ¿cómo? ¿Cómo que no voy a estar a la altura de las circunstancias? Desde luego no nos gusta declararlo, pero es posible que hubiese miedos internos, ¿no? Cuando alguien te gusta muchísimo, que definitivamente o pienses que no estás a la altura de las circunstancias o que te dé miedo que algo salga mal, no poder de alguna manera, fíjate lo que voy a mencionar ahora, satisfacer a mi pareja, posiblemente no solo en el terreno sexual, sino incluso antes del terreno sexual, ¿no? ¿Por qué podría haber miedo a satisfacer a mi pareja en otros ámbitos que muchas veces incluso antes ocurren que el propio tema sexual, ¿no? Podríamos pensar otro ejemplo, el caso de un sigamos hoy con los ejecutivos, porque además ese es un problema, fíjate Sergio, que así como se observa continuadamente repetirse en aquel que pierde un trabajo, decía en aquel que llega el momento de la jubilación, también se observa mucho con aquellos que les encanta estar en el mundo estresados todo el tiempo viviendo bajo tensión y resolviendo problemas, porque posiblemente aquel que se queda hasta las 3 de la mañana en el trabajo, de alguna manera también ha vivido con esta consigna, y es que para conseguir resultados me tengo que esforzar tanto como lo hacían mis padres. Una persona con la que trabajaba esta semana me contaba cómo, bueno, en su casa nunca hubo lo suficiente, sus padres eran agricultores, ¿no? Siempre trabajaban el territorio ajeno, pero vivió pues con esta idea de que no hay lo suficiente, decíamos ya antes, ¿no? De no soy merecedor, a veces no soy merecedor de placer y en otras ocasiones no soy merecedor porque no estoy a la altura de las circunstancias, yo mismo creo y veo y digo, wow, qué fortuna, estoy súper rayado, por fin conseguí a alguien que no pensé que me iba a hacer caso. Pero esto condiciona una creencia interior, que además las creencias no solo son ideas, no solo son pensamientos, sino que son combinaciones con sentimientos que podrían ser todavía mucho más intensos que mi deseo de poder satisfacer a mi pareja. Y por último, desde luego puede ser una causa, Sergio Auditorio, fíjate que no es la más común, ¿no? Muchas veces se habla de cómo un hombre que vive este problema, pues inmediatamente busca hacerse exámenes de testosterona, ¿no? Para ver si hay algo allí que está fallando y cómo muchas veces pues no se encuentra a nivel hormonal el conflicto, pero sí puede haber otros conflictos de base que nos lleven a esta situación. Ejemplo, ¿no? Un joven de 34 años es recién divorciado y empieza una nueva relación con una pareja y curiosamente, extrañamente, Sergio Auditorio, pues
Cuando está en intimidad, llega un momento en el que siente que no puede tener una erección y en efecto no puede. Atención también al momento en el que esto se expresa, porque la metáfora va a expresarse totalmente en todo el momento, en todo el tiempo, ¿no? O sea, mi problema o tu problema más bien de erección es un problema que se está presentando todo el tiempo, que se está presentando, por ejemplo, cuando estás contigo mismo o en ese momento no, cuando estás con una pareja, cuando inicia el cortejo, cuando hay cierto contacto, cuando inicia el contacto ya de manera íntima, cuando alguien se pone un condón, cuando alguien inicia la penetración. Cada uno de estos momentos nos va a hablar del problema o el conflicto en cuestión, porque a lo mejor esta persona, ¿no? Puede vivir un inicio en el cortejo, digamos, satisfactorio, puede incluso haber allí una erección, pero en el momento en el que va a ocurrir en la penetración, algo pasa que continuadamente pierde esa erección y él piensa que no está lo suficientemente concentrado o él piensa pues que de alguna manera a lo mejor necesita tener un poco más de práctica en esto, pero no acaba de pasar. Y sabes que es curioso encontrar a veces detrás de estos ejemplos algún otro tipo de pensamientos no conscientes o si bien conscientes que yo no creo que sean la razón que en este momento se está entrometiendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo ya no quiero ser padre. Ser padre a este joven de 34 años le ha ocasionado demasiados problemas. De hecho, si se casó con su pareja previa es porque se quedaron embarazados. Y si se quedaron embarazados y él ya no quiere volver a tener esos conflictos, a nadie entonces le sorprenda que este es un pensamiento no consciente que es el que está generando como la primera causa el problema cuando él dice no puedo tener una erección durante todo el proceso. No quiero ser como mi padre o por ejemplo no le quiero procurar a alguien placer eh, porque hay alborotos y problemas diarios, porque yo no me siento además comprendido, ¿no? Es decir, que de alguna manera la intimidad sexual primero tiene un primer territorio y es la intimidad que hace falta y que muchas veces, sabes, el haber platicado con mi amigo el español me recordó algo que me había aprendido, que me había enseñado una escritora con quien tuve contacto cuando hace muchos años acudí a un curso para quienes queríamos escribir libros de autotransformación. Y bueno, una de las participantes era una mujer que había vivido una primera parte de su vida como prostituta, ¿sabes? Y bueno, desde luego te puedes imaginar que sus memorias y sus vivencias pues dieron lugar a un libro que resultó un bestseller. Resultó un bestseller porque ella revelaba algo que para ella había sido un aspecto notorio, interesante y desde luego revelador. Y es que muchas veces los hombres que buscaban sus servicios estaban esperando todo menos el encuentro íntimo sexual, como más bien encontrar una persona con la que pudieran hablar, conversar de esos asuntos íntimos que muchas veces hacen que al no ocurrir dicha conversación, se separen las parejas. Es decir, como punto número 5, hay otras causas, otros motivos que podrían hacer que yo renuncie inconscientemente al hecho de sentir mi masculinidad hasta el último punto, porque no quiero ser padre, porque no quiero ser como mi padre y por lo tanto tampoco quiero ser padre, porque haber tenido hijos fue lo que me llevó a problemas o porque no quiero procurarle el placer a alguien con quien antes de perder intimidad sexual, perdí intimidad de otra manera. Y pues hasta aquí, Sergio, esta última, digamos, quinta posible causa, me gustaría escuchar tus comentarios al respecto. Mira, como lo veo yo, bueno, todos son causas en una segunda instancia, es decir, son esas causas que están detrás de ese velo psicológico que tenemos nosotros y que son pensamientos inconscientes, ¿no? Lo importante aquí es que sabemos que existen. Entonces, aquella persona que está cruzando por este problema, realmente, pues la recomendación es trata de buscar una asesoría, en este caso, pues la alternativa es biodecodificación, sí, pero una alternativa que te permita descubrir realmente qué es lo que está sucediendo, porque es a nivel emocional.
Sin duda, y sabes, me parece que aquí podemos aprovechar para hacer una pequeña breve pausa y al regresar retomar el tema que estás empezando a puntualizar, cómo solucionamos esto, ¿no? Ya que sabemos que puede haber estas 5 causas y ya que a lo mejor alguien dijo, ya me vi. Ya me di cuenta que en mi caso el tipo de emociones o vivencias, esos gremlins de los que hemos hablado, sí tiene que ver con la pérdida de un proyecto, con la pérdida de un empleo, con el sentir que de alguna manera no me merezco el placer, ¿no? Que es la primera causa de la que hemos hablado hoy. O alguien podría decir, no, sí, me doy cuenta que finalmente he vivido problemas donde sentí que no podía, porque después de que vino la depresión, al sentir que no podía, he estado continuamente retroalimentándome bajo la idea y el pensamiento de que no puedo, lo que me vuelve a hacer sentir mal, pero no resuelve la situación, lo que además complica porque en la cocina de la casa aparece el posible conflicto de separación, que ya me sentía de alguna manera separado, pero esto pues viene a reventar las cosas, o en efecto en momentos he sentido que no doy el ancho, porque esto me recuerda a lo que me decía mi padre en casa, lo que me dijo mi mamá o lo que algún jefe continuamente está repitiendo. Finalmente alguien más podría decir, pues sí, claro que he rehuido al deseo o no quiero, simplemente no quiero ser padre, o definitivamente, digamos, siento que ya aquí lo primero que se perdió es otra intimidad. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a la pausa para que al regresar hablemos de las posibilidades de solución. Hoy volver a brillar, disfunción eréctil y descodificación. Podríamos decir, Sergio, biológica, pero me parece que el día de hoy lo primero es una descodificación emocional. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, pues volver a brillar, hoy que hemos decidido lanzar una producción que nos ayude desde el primer momento a poder ejemplificar estas situaciones en las que un aparente problema externo es detonado por una vivencia emocional que entonces empieza a generar un sinfín de percepciones, de miedos, de preocupaciones, de pensamientos que llevan un sentimiento y que cuando nos damos cuenta dejan alrededor de nosotros, y digo en la cocina de tu vida, en la cocina de mi casa, en el interior, un sinnúmero de problemas que parece que uno no sabe ni por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos, Sergio? ¿Por dónde normalmente recomendamos iniciar? Pues regularmente por a ver, ¿cuándo fue el primer momento que te ocurrió Exactamente, esto? exactamente. Allí donde empezamos, entonces, lo primero que debemos observar, ¿cuál de los 5 elementos que he mencionado fue el detonador? ¿Qué estaba pasando en mi vida cuando esto ocurrió? ¿Por qué decimos hoy que conflictos distintos a los sexuales en mi propio entorno, sea personal, sea profesional, o en relación a mi pareja actual o incluso a mi pareja previa, son detonadores que yo debo observar? Segundo elemento, porque ya solo con la primera pregunta empieza el panorama a aclararse. Desde luego que una nueva conciencia de qué fue lo que detonó debería permitirme aproximarme al asunto de una manera distinta, ¿no? Desde luego el encuentro íntimo pues no es como un examen, ¿no? Sujeto a un resultado final y si no lo apruebo entonces algo reprobado y entonces no, sin duda conviene con esta conciencia hoy recordar pues que si esta respuesta de la erección, voy a volverlo a recordar porque me parece importantísimo, es una respuesta natural, espontánea e involuntaria que surge bajo el contexto de una excitación en relación con disfrute y goce,
¿Por qué no entonces traer al disfrute y al goce como los primeros invitados a la mesa, ¿no? En lugar de pensar si me concentro, si no me concentro, si me olvido del trabajo. A ver, desde luego que no va a ser una buena idea eso de traer a medianoche el celular en la mano. No, no va a ser ninguna buena idea. Pero si en lugar de obsesionarme con un asunto mental, empezar a darme la oportunidad de verificar las sensaciones de mi cuerpo, de incluso aprender sobre los órganos y aquello que los estimula, evitar totalmente traer a la mente y comenzar a participar con el cuerpo físico, conmigo mismo. Darme cuenta que hay algunos ejercicios, por ejemplo, Sergio, la profunda respiración, ¿no? Ejercicios que parecerían mucho más de meditación, que pueden ser tremendamente útiles si yo inhalo en 4 tiempos, me mantengo en 4 tiempos, exhalo en 4 tiempos. Estoy llevando la atención de la mente a mi cuerpo. Estoy comenzando a volcarme hacia el interior en lugar de seguir dándole vueltas a emociones como estos gremlins que me sacan de escena. Es decir, que si hubiera algo de concentración, desde luego no es mental, sino una vinculada con los sentidos y donde decimos, bueno, pues esta persona que me decía la semana es que yo ya no estoy a la altura, no estoy a la edad para estar alimentando fantasías, pues quizás las fantasías, déjame decirlo, hoy solo sean el mechero, ¿no? El arranque, donde desde luego tiene que haber otro tipo de cosas, pero ¿por qué hacer un lado esto que puede provocar el disfrute, el placer y el arranque si de lo que se va a tratar es de crear un contexto donde haya un disfrute y donde haya un goce que entonces permita que aquello que ocurre, hoy decimos involuntariamente, se active, ¿no? Entonces, bueno, desde luego una nueva conciencia empieza a permitir que esto se solucione y algunas personas dicen, ok, ya lo vi, sí, vengo de una cultura o de una familia en la que si no te esfuerzas no consigues, si no tengo trabajo no puedo merecer y si no trabajo no tengo derecho al placer. ¿Cómo resuelvo esto? Si siempre durante toda mi vida me enseñaron a pensar así, Maru, ¿cómo cambio este pensamiento? Porque la verdad es que aunque me lo digas y aunque me haga consciente, parece que todo el tiempo allí hay algo que me recuerda que si no me esfuerzo y si no trabajo no puedo tener placer y ahora estoy jubilado, ¿cómo voy a tener placer? Bueno, es verdad que esto sí lo he visto, ¿no? Sergio, creo que lo hemos platicado en otros podcasts, cómo verdaderamente el asunto en ocasiones, más allá de la conciencia, llama al trabajo con creencias no conscientes que están súper bien instaladas porque muchas veces se instalaron, no digamos en esta secuencia de mi vida adulta, sino en otra escalera que viene antes cuando yo estaba en los primeros años de vida. Y si ese es tu caso, es decir, si a consecuencia de lo que observas, reflejas, reflexionas con este podcast, si a consecuencia de intentar pensar distinto, y de hecho más que pensar aquí, se trata de hacer, por supuesto, de ir a la acción, pero ya con este punto de partida, si efectivamente después de tiempo de intentarlo y de verlo, no acabo de resolver un problema que posiblemente esté bien, como bien, pues sí, ahí arraigado al no consciente, entonces sí, desde luego sugeriríamos trabajo con la mente no consciente. Muchas veces me preguntan, no, ¿cómo? A ver, pensar tanto, psicoanálisis, 30 sesiones, 40, digamos, meses de terapia, 3 años y no se resuelve, no, para nada. Tenemos técnicas ahora, como justo sería la descodificación biológica y emocional, técnicas que nos ayudan a ser mucho más ágiles, Sergio. Yo he observado, digamos, casos donde una sola consulta provoca la conciencia suficiente para que alguien empiece a hacerse cargo de lo que podía haber estar detonando esto, ¿no? No he tenido ningún caso, digamos, en ningún padecimiento, por cierto, ni siquiera los que parecerían más complejos, como el síndrome bipolar, ¿no? O, por ejemplo, problemas de cáncer en varios órganos simultáneamente. Nunca he tenido necesidad de más de 3 o 4 sesiones, nunca, y esos ya, la verdad es que son casos exagerados, porque hay técnicas que nos ayudan a ir mucho más rápido y que podrían ayudarte a comprender en conciencia y en no conciencia finalmente los impedimentos que hay detrás de esto, de tal manera que le pongamos luz, de tal manera que al observar a todos esos miedos bajo la producción cinematográfica de lo que ha
ocurrido en tu vida, les podamos prender fuego, justo como hoy Sergio, pues nos ha ayudado a entender qué ocurre en la película de Gremlins. Y Sergio, estamos llegando al final de este podcast. Me gustaría escuchar tus comentarios finales. Pues nada, que este es un tema, como lo dije en un principio, que no se menciona, ¿no? Pero si algo no se externa, no se menciona, es imposible encontrar la solución a esto, ¿no? Entonces, a aquella persona que esté cruzando por esta situación que de por sí es difícil, pues necesita establecer un contacto. Bueno, pues hablemos entonces de la importancia, ¿no? Del contacto contigo mismo, de ser el primero que entre en confianza contigo mismo. No, yo soy confianza, yo soy complicidad, incluso antes de entrar en complicidad con mi pareja, conmigo mismo. Yo soy disfrute, yo soy diversión. Incluso antes de entrar en disfrute y en diversión con mi pareja, yo soy quien puedo conseguir una amorosa respuesta. ¿Te acuerdas que esta fue la propuesta de nuestro podcast anterior? Y me gustaría terminarlo hoy cuando estamos cerrando esta miniserie de temas de sexualidad. De la misma manera, yo soy la amorosa respuesta a la necesidad de placer que desea expresar mi cuerpo. Yo soy la amorosa respuesta a esta necesidad de placer que requiere expresar mi cuerpo y por lo tanto anhelo que el contenido que hoy hemos compartido contigo pueda ser el punto de partida en un trabajo de arqueología emocional donde siempre reconocemos que lo que aparentemente está afuera típicamente tiene una causa interna y deseamos hoy una causa de índole emocional. Sergio Cuellar, gracias por haberme asistido, gracias por el excelente ejemplo de los gremlins, que me parece que no podría haber mejor representación de eso que a veces nos ocurre en el exterior, pero que desde luego puede tener una solución. Nos vemos en una semana. Hasta la próxima, un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.